Nos metemos en el segundo bloque de nuestro programa y vamos a hablar de un cultivo que fue redescubierto, ¿no? Que es la vicia, que aporta muchísimo al sistema desde la intensificación, pero también desde la sustentabilidad. Fernando Salvagiotti es técnico del INTA de Oliveros y nos cuenta acerca de las bondades de la vicia. Sí, lo más importante acá es ver y planificar primero dónde lo estoy metiendo la vicia, o sea, pensar cuál es mi sistema de producción, ¿no? O sea, no se mete así de golpe porque en realidad es un cultivo que nos da un servicio, nos va a dar bastante, y tiene un consumo de agua, o sea, yo tengo que ver cuánto es el agua que yo tengo en el sistema, cuánto es lo que yo espero, porque eso va a implicar con qué éxito voy a hacerlo. La vicia tiene múltiples servicios, no solamente el de darnos nitrógeno para un cultivo sucesor, que generalmente es un maíz, porque nos da un poco de nitrógeno, sino también tiene una buena cobertura, nos ayuda con las malezas. Y los resultados de las investigaciones que hemos tenido nosotros y presentamos acá en el Congreso es básicamente que es una muy buena alternativa para mantener cubierto el suelo en invierno, que es nuestra gran limitante que tenemos con nuestros barbechos largos, y regulemos con el tema del secado, porque eso va a implicar el consumo de agua y planificarlo en función. ¿De qué va a depender esto? La región donde esté, cuál es el régimen de lluvia, cuáles son las lluvias que yo estoy esperando y el tipo de suelo. Los tipos de suelo que son más profundos pueden sostener un poquito más de agua, pueden capturar más agua, los que son un poco menos profundos me pueden tener menos agua y podemos tener algún tipo de problema. Y con eso vamos manejando el secado, que es lo más importante, el secado, la terminación, el rolado, la forma en la que se lo haga. Y después, después las investigaciones lo que nos han mostrado es que nosotros tenemos en el largo plazo un efecto bastante positivo, o sea, si nosotros dentro de un sistema de largo plazo metemos la vicia, y no lo hacemos un solo año, sino que hacemos una rotación y cada 2 años la metemos, tenemos efectos positivos de esa. Y en el maíz siguiente, cuando hablamos del maíz siguiente que nos está siguiendo, nosotros vemos que cuando la vicia nos produce 5.000 kilos de materia seca aproximadamente, es una vicia que nos va a aportar casi todo el nitrógeno que va a necesitar el maíz siguiente. Ya por debajo no hay que hacer algún tipo de muestra. Y después lo más importante es mostrar el suelo para saber cómo estamos en cualquier momento. Con Fernando Salvagiotti de INTA Oliveros también estuvimos hablando acerca del manejo del cultivo de vicia. Sí, además de mejorar la materia orgánica en el largo plazo, sobre todo un número importante que tener en cuenta es que si nosotros queremos efecto en el suelo de la vicia, el cultivo de cobertura en general, pero de la vicia en particular en cuanto al nitrógeno, vemos que tienen que ser cultivos que no fueran ni pastoreados ni cosechados, ¿no? O sea, para tener un efecto rápido de impacto. Nosotros hemos medido que el impacto grande de aporte tiene que ver con eso. Por eso te digo que es importante cómo está metido en el sistema de producción, porque si esa vicia o una mezcla muchas veces son pastoreados, bueno, va a ser menos el ingreso y no va a ser el mismo efecto que tengamos. Desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista de la fecha de siembra, ¿cuál sería el momento óptimo de que en nuestra zona, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, norte de Buenos Aires, ingrese al sistema? Y lo más importante sería que ingrese lo antes posible, o sea, pensando en el cultivo verano siempre esto. Suponete que maíz primero, pues ya podés liberar el lote para fines de marzo y una soja principios de abril ya podés tenerlo y bueno, ir planificando en ese momento de poder realizar la siembra. Existen alternativas como es el boleo de semilla, pero tiene sus limitantes a veces, depende del antecesor. Los mayores éxitos que se han tenido así, uno más hablando con los productores, es cuando esta vicia se bolea sobre soja antes que caigan las hojas, por ejemplo. Porque la semilla tiene que estar cubierta. Siempre tengamos en cuenta que la semilla también es un insumo que tiene un costo, y si nosotros boleamos la semilla tiene un costo mayor porque tenemos que aumentar la dosis, porque no tenemos el poder la misma energía de generación que si nosotros lo metemos adentro del suelo para que germine. Pero con siembras en la mitad de abril, yo creo que sería el momento de tenerlo justo. Y siempre después pensando en cuál es el que sigue. Si un maíz primero es muy probable que no nos alcance, llegue un medio justito, porque siempre cuando secamos tenemos que esperar siempre un tiempo para que recargue. Y tal vez para un maíz tardío sí hay tiempo bastante, pero me parece que esa sería la época. En abril sería el momento de planificar los cultivos de cobertura. Con Fernando Salvagiotti también hablamos acerca de aspectos que tienen que ver con la inoculación y con la nutrición del cultivo de vicia dentro del sistema agrícola. No hay la vicia, particularmente que es la leguminosa, si no se inocula, no nos da el efecto que estamos buscando. Eso es clarísimo, tenemos bastante experiencia al respecto. Y también surge para todos los nutrientes. O sea, nosotros necesitamos para que esta vicia tenga el aporte, tenga sus efectos, brinde sus servicios ecosistémicos, tiene que estar bien nutrida, tiene que crecer lo mejor posible.
Entonces tenemos un suelo que está deficiente en fósforo, también hay que... Pero tenemos la ventaja de que nosotros podemos por ahí fertilizar el cultivo de cobertura con una dosis para que también nos alcance para el cultivo siguiente, o sea, una dosis alta en términos relativos, no es para un solo cultivo, y entonces favorecemos el crecimiento de la vicia y también sostenemos el cultivo siguiente. Lo último, ¿midieron ustedes cómo se comporta combinada? ¿Cuáles son los mejores amigos por ahí que tiene la vicia? No, sí, los estudios son más nuevos, todos estamos empezando a trabajar para cuantificar específicamente. En general uno lo que ve y lo que observa es que las muestras, las mezclas que se llaman, al menos, generalmente se mezcla con centeno o con avena, evidentemente tenés más producción de materia seca, ¿no? Tiene un desfasaje en la fenología porque la vicia crece un poquito más tarde que las gramíneas, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero sería una buena. La historia está que, bueno, no nos va a dar el 100% del aporte de nitrógeno que nos daría la vicia pura, eso sí lo tendremos que tener en cuenta. Cambiamos ahora de tema. Se desarrolló en la Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, un homenaje a Ricardo Martín. Ricardo Martín fue un aficionado a la meteorología que escribió un libro muy interesante que se llama Meteorología Regional y que colaboró estrechamente con quien se lo pidiera, una persona extremadamente generosa, y un aula de ese establecimiento fue nombrada justamente con el nombre de Ricardo Martín. Hablamos con la ingeniera Magalí Soria de la UTN, impulsora de este homenaje, y además aprovechamos para contar algunas novedades de un sistema de recolección de datos de lluvia que está desarrollando justamente esta casa de estudios. Queríamos hacer este homenaje para reconocerlo porque, bueno, Ricardo fue una persona muy importante para toda la comunidad, en específico para nuestra facultad, porque todos sus datos son insumo para todas nuestras investigaciones. ¿Qué tan importante fue Ricardo Martín justamente para llegar a donde estamos en este momento? Bueno, para todo lo que es los estudios de los sistemas hidrológicos, como así las obras hidráulicas, se necesita información de muchos años, ¿sí? Información de muchos antecedentes. Y bueno, si no se tiene esa información se debe estimar, con lo cual ya pierde un poco de calidad el diseño de la obra. Ricardo tiene información de muchísimos años, de datos de lluvia y datos climatológicos también, que son muy importantes para analizar el ciclo hidrológico, con lo cual su información es muy valiosa y produce que nuestros estudios sean mucho más precisos. ¿Cómo se le da continuidad a justamente todo esto que Ricardo tiene acumulado como valor muy importante desde el punto de vista de información? Bien, nuestra idea es que no se pierda todos estos estudios y que no nos queden frenados en 2023. Desde la facultad tuvimos contacto con los familiares y bueno, vimos sus hojas, sus primeras anotaciones y lo replicamos en un cuaderno para empezar a seguir con la toma de mediciones tal cual lo hacía Ricardo, con sus precisiones. ¿Cómo está funcionando hoy todo lo que es el proyecto también que nació alrededor del registro de lluvias en la región? ¿Qué está pasando con esa información? ¿Están generando productos nuevos? Bien, sí, bueno, Ricardo fue el mentor de nuestro proyecto, nuestra inspiración. Y sí, hoy en día tenemos 160 personas participando, brindando el dato de 116 localidades y parajes de la región. Y sí, lanzamos los mapas de acumulados mensuales, acumulados anuales, los de diferencias de un año anterior al actual. Y también estamos lanzando los acumulados agro, que son acumulados que le interesan al sector del campo. ¿Cómo va a evolucionar todo esto? En algún momento hablamos que en el futuro podríamos pensar en modelizar a partir justamente de toda esta información. Sí, estamos con otro tipo de proyectos ya lanzados que estamos recopilando datos de altura de Napa, proyecto de coberturas que también ya está vigente y la idea es poder simular esta información, ingresarlo a un software con todo lo que es el terreno y las coberturas que tiene y predecir el comportamiento del sistema para determinados eventos climáticos. Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.